por el incremento delta i elevado al cuadrado, más el resto, ¿sí? Este resto simboliza lo que falta, digamos, para igualar. Recuerden que esto es, si no pongo el resto, es aproximadamente igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Analizamos este desarrollo de Taylor o esta serie de potencias que se puede plantear en el entorno del punto cuando estamos hablando de un punto crítico que sería un extremo. Entonces vamos a ver cómo se comporta esta serie. Bien, entonces, si nosotros analizamos el comportamiento de la serie en el punto en cuestión, podemos plantear que si pasamos al lado izquierdo de la igualdad, f de x sub 0 más delta x y sub 0 más delta y menos f de x sub 0 y sub 0, nos queda el delta f, es decir, el incremento de la función, ¿sí? Si nosotros analizamos entonces el incremento de la función, el delta f, para el desarrollo en serie, que es lo que estuvimos haciendo en la última clase, nos va a quedar la suma del diferencial de primer orden planteado en el punto más el diferencial de segundo orden planteado en el punto más el resto. Entonces, si nosotros analizamos estos términos ahora, ¿sí? El diferencial de segundo orden, que habíamos planteado como la sumatoria, ¿sí?, de 1 sobre 2 factorial más los términos del diferencial, podemos expresarlo en términos matriciales como la multiplicación de el vector incrementos de componentes delta x y delta y, en este caso, porque estamos trabajando con un campo de r cuadrado en r, un campo escalar, por la matriz de segundo orden de derivadas, que se llama matriz hessiana, ¿sí?, que es la matriz que tiene por componentes las derivadas de segundo orden del campo, por el vector incrementos traspuestos, es decir, el vector fila premultiplica la matriz hessiana y el vector incrementos en forma de columna postmultiplica a la matriz hessiana. Este producto de matrices da como resultado el diferencial de segundo orden. Bien, entonces, si nosotros analizamos qué ocurre con este incremento delta f cuando estamos en el entorno de un máximo o en el entorno de un mínimo, vamos a observar que si estamos en un máximo, es decir, si x sub 0 y sub 0, el punto donde estamos desarrollando el polinomio, en este caso un polinomio de segundo grado sería lo que obtendríamos, cuando estamos en el entorno de un máximo, ¿sí?, este delta f va a ser negativo. ¿Por qué? Porque cualquier punto en los alrededores del x sub 0 y sub 0, que sería el máximo, va a tener una imagen menor. Entonces, el delta f va a tener signo negativo. Viceversa, si estamos en el entorno de un mínimo, cualquier punto del entorno va a tener una imagen de valor superior a la imagen en el punto x sub 0 y sub 0. De manera tal que el delta f, ¿sí?, el incremento, va a ser positivo. Entonces, cuando nosotros analizamos la serie planteada en estos términos, donde este lado izquierdo representa el delta f, nos va a quedar el diferencial de primer orden evaluado en el punto crítico más el diferencial de segundo orden evaluado en el punto crítico, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando estamos analizando el diferencial de primer orden evaluado en un punto crítico, ¿qué va a pasar con las derivadas primeras? La derivada parcial de f respecto de x, la derivada parcial de f respecto de y. ¿Qué les parece? Si estamos en el punto crítico. ¿Se anulan? Van a ser 0, profe. Van a ser 0, correcto. Entonces, ¿qué va a pasar en esta expresión de la serie? Todo este término, si estoy en un punto crítico, este término del diferencial de primer orden automáticamente sería 0. Por lo tanto,
la expresión de la serie nos va a quedar para el delta F esta parte, ¿sí? Que sería el delta F será aproximadamente igual a 1/2 por el vector incremento en forma fila que multiplica la matriz hessiana por el vector incremento transpuesto, o sea que sería esta parte. ¿Por qué? Porque lo otro se hace cero. Si despreciamos el resto, que es este último término, que representa los diferenciales de orden superior que no están planteados, decimos, bueno, sería aproximadamente igual. Entonces, el análisis de la existencia de extremos se va a basar en ver qué pasa con esta multiplicación de matrices, ¿sí? Como el vector incremento siempre nosotros analizamos el módulo, entonces la condición para ver qué va a pasar con el signo de delta F, ¿sí? O sea, ¿quién le da el signo a este delta F en esta multiplicación de matrices? Va a ser la matriz hessiana, ¿sí? Es decir, el que define acá el signo de esta desigualdad, en definitiva, del signo del incremento delta F va a ser la matriz hessiana, ¿sí? Entonces ahí todo se va a basar en el concepto de análisis de matrices. ¿Estamos hasta ahí? Solo para repasar lo que vieron en la teoría ayer. Bien. Por lo tanto, si nos concentramos en esa multiplicación de matrices, entonces decimos que la matriz será definida positiva cuando todos sus autovalores son positivos, ¿sí? Entonces, cuando la matriz sea definida positiva, esta multiplicación de matrices, es decir, la matriz hessiana premultiplicada por el vector incremento y postmultiplicada por el vector incremento transpuesto, ¿sí? Va a ser un resultado positivo cuando los autovalores de la matriz son positivos, ¿sí? Si los autovalores son positivos, entonces esta multiplicación va a ser positiva y eso me indica la existencia de un mínimo, ¿sí? Porque el incremento será positivo. Por el contrario, cuando los autovalores son negativos, todos los autovalores de la matriz son negativos, significa que la matriz es definida negativa. Cuando la matriz sea definida negativa, entonces esta multiplicación de matrices me va a dar un resultado negativo. ¿Qué significa un resultado negativo? Que el delta F, el incremento de la función, es negativo en el entorno del punto. Y si es negativo, entonces en el punto que estoy analizando, que es ese punto crítico, hay un máximo, ¿sí? Entonces, con ese criterio, nosotros vamos a trabajar para clasificar los puntos que encontremos en las funciones como puntos críticos. Por el contrario, cuando los autovalores de la matriz hessiana son de distinto signo, independientemente del orden, no existe extremo. ¿Por qué? Porque la matriz no será definida ni positiva ni negativa, ¿sí? Entonces decimos no existe extremo. ¿Está? Entonces, todo el análisis parte en definitiva de analizar el signo del polinomio de Taylor que se puede desarrollar y ver su comportamiento. Se va a reducir en definitiva a analizar el signo de la matriz hessiana. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Tenemos una pregunta en el chat, María. Vamos a ver. Dice, ¿qué pasaría si los autovalores son 0? Y también, si los autovalores son 0, significa que la matriz no es definida positiva ni negativa. A los efectos de clasificar un punto crítico, un resultado 0 me indica que no existe extremo. Es decir, no podemos asegurar que existe máximo ni mínimo en ese punto. Bien. Bueno, otro método
que se puede utilizar para clasificar a la matriz hessiana como definida positiva o definida negativa, es el método conocido como el de las submatrices angulares, que consiste en calcular el determinante de todas las matrices cuadradas que están inscritas en una matriz. En este caso, en la matriz hessiana de derivadas de segundo orden. Y básicamente, en este caso, si yo estuviera analizando una función de 3 variables, es decir, un campo escalar de R cubo en R, tendría una matriz hessiana de 3 por 3, por ejemplo, en forma general. Entonces, en una matriz hessiana de 3 por 3, tendría 3 submatrices angulares, que sería la matriz de 1 por 1, que es el elemento A1, 1, la matriz de 2 por 2, la matriz de 3 por 3. El método de las submatrices angulares consiste en calcular el determinante de cada una y analizar los signos. En este caso, los signos de los determinantes. Bien, entonces, en este caso, se dice que una matriz es definida positiva cuando los determinantes de todas las submatrices angulares son positivos. Es decir, el determinante de la matriz de 1 por 1 es positivo, la matriz de 2 por 2 es positivo y la matriz de 3 por 3 es positivo. Entonces el delta F será positivo, ¿sí? Si el delta F es positivo, hay un mínimo, ¿sí? Entonces, para las submatrices angulares, si no hacemos la diagonalización, entonces deberíamos calcular los determinantes de cada submatriz inscripta, ¿sí? La otra alternativa, que la matriz sea definida negativa, ¿sí? Entonces se dice que una matriz es definida negativa cuando los determinantes de las submatrices angulares tienen signos alternados en el orden el primero menor que 0, el segundo mayor que 0, el tercero menor que 0 y así sucesivamente. O sea, menos, más, menos, en ese orden, en esa secuencia, cuando las submatrices angulares tienen determinantes de distintos signos, se dice que la matriz original es definida negativa. Recordemos, si es definida negativa, significa que el delta F es menor que 0, entonces en ese punto hay un máximo. ¿Sí? Bien, entonces esos criterios nosotros vamos a utilizar para clasificar los puntos críticos que vayamos encontrando para definir cuándo hay extremo y cuándo no hay extremo. Bien. Veamos un ejemplo. Sea la función x cuadrado más y cuadrado más 2z cuadrado más xz más 3iz menos xy. Esto sería un campo escalar de R cubo en R, ¿sí? Sería una función de 3 variables que da como resultado una imagen que debería estar en el campo de los reales. Entonces, nosotros queremos analizar si esta función tiene máximos y mínimos en todo su dominio, es decir, la existencia de extremos, ¿sí? Hablamos de extremos libres porque estamos buscando máximos y mínimos en todo el dominio de la función. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? En primer lugar, tenemos que identificar la existencia de puntos críticos de esta función, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los puntos críticos? Los puntos donde las derivadas parciales de la función se anulan, ¿sí? Simultáneamente las n derivadas parciales de acuerdo a las n variables independientes que tenga la función. Entonces, el primer paso es encontrar esos puntos críticos. Para eso, planteamos las derivadas parciales de la función respecto de x, respecto de y y respecto de z, ¿sí? La derivada parcial de f respecto de x nos queda 2x más z menos y igual 0. La derivada parcial de f respecto de y, 2y más 3z menos x igual 0. Y la derivada de f respecto de z, 4z más x más 3y. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer a partir de ese punto? Resolver este sistema
que nos queda, encontrando los valores de X, de Y y de Z, ¿sí? ¿Cómo resolvemos el sistema de ecuaciones que quede planteado? Y puede ser por igualación, por sustitución, por aplicando el método de los determinantes, que es la regla de Cramer, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas las herramientas conocidas para resolver sistemas de ecuaciones, ¿sí?, se pueden aplicar. En este caso hay que tener en cuenta que no siempre nos va a quedar un sistema lineal de ecuaciones, ¿sí? Puede ser un sistema no lineal y hay que resolverlo. Es decir, hay que encontrar los valores de las variables que anulan simultáneamente todas las ecuaciones que queden planteadas. ¿Cuántas ecuaciones vamos a tener acá? Tantas como variables independientes tiene el campo escalar. Bien, en este caso, para este ejemplo, tenemos un punto crítico, ¿sí? Tenemos un punto crítico que es 0, 0, 0. Entonces tenemos que analizar si se trata de un máximo si se trata de un mínimo o ninguno, porque no sabemos, ¿sí?, si es extremo. Hasta ahora sabemos que es un punto crítico. Entonces, para clasificar a este punto, vamos a utilizar la matriz hessiana, ¿sí? Entonces, calculamos la matriz hessiana planteando las derivadas de segundo orden. Entonces, como tengo una función de 3 variables, voy a tener la derivada segunda de f respecto de x 2 veces. En este caso me da una constante igual a 2. La derivada segunda de la función de x, lo que tenía derivado en x, lo derivo respecto en y, que me da menos 1. La derivada segunda de f respecto de x y luego en z. Y así para la derivada segunda viniendo de y 2 veces, y x y z, ¿sí?, y las derivadas de segundo orden viniendo de z, que es tomar la derivada primera respecto de z y luego derivar respecto de x y respecto de y. Acá me faltó escribir la derivada segunda zx, que es igual a 1, y la derivada segunda zi, que es igual a 3. Fíjense que por... Profe, Sí, diga. ahí usted ya hizo el reemplazo del punto crítico dentro de las derivadas parciales. No, acá hice las derivadas parciales, tomé las derivadas primeras y volví a derivar. Ah, y le dio todas constantes. Me dio todos constantes porque la función en el campo escalar es un polinomio grado 2, entonces en la segunda derivada me quedaron constantes. ¿Sí? Ah, perfecto, perfecto. Pensé que ya había hecho el reemplazo del punto crítico. No. En el caso de que acá te quede una función, ¿sí?, que es cuando tengo más de un punto crítico, porque acá en este caso particular tengo un solo punto crítico. Cuando tengo más de un punto crítico, estas derivadas de segundo orden seguramente va a quedar una función. Y ahí reemplazo en las derivadas de segundo orden las coordenadas del punto crítico. Voy a obtener una matriz hessiana para cada punto crítico. ¿Sí? Gracias, profe. Bien, entonces con esto, en este caso, armamos la matriz. ¿Sí? Armamos la matriz hessiana para este punto crítico. ¿Sí? En este caso, repito, tengo solo un punto crítico que es el 0, 0, 0. Entonces esta sería la matriz hessiana del 0, 0, 0. Que ya me quedaron valores constantes. ¿Sí? Entonces, para saber si el punto en cuestión, que es el 0, 0, es un punto extremo, es decir, si corresponde a un máximo o un mínimo, tenemos que analizar los autovalores de esta matriz. ¿Sí? Es decir, hay que diagonalizar la matriz. ¿Sí?
Entonces, eso sería el procedimiento para clasificar el punto crítico. Entonces, diagonalizamos la matriz. Recuerden que para diagonalizar la matriz planteamos la resta de la matriz hessiana, o en este caso la matriz en cuestión, menos un escalar lambda por la matriz identidad, con lo cual para esta matriz nos va a quedar 2 menos lambda, menos 1, 1, menos 1, 2 menos lambda, 3, 1, 3, 4 menos lambda, ¿sí? Y para esta matriz calculamos, planteamos que el determinante de esa matriz que surge de hacer la matriz hessiana menos lambda por la matriz identidad debe ser igual a 0, debe ser nulo. Entonces la diagonalización o los valores de la diagonal principal, ¿sí? Recuerden que diagonalizar la matriz es encontrar los valores que van a ir en la diagonal principal y todos los demás van a quedar 0. Entonces, al plantear este determinante igual a 0, nos queda una ecuación cúbica. En este caso, la ecuación cúbica resultante de resolver este determinante es menos lambda cubo más 8 lambda cuadrado menos 9 lambda menos 14 igual a 0. ¿Sí? Hay que resolver, encontrar las raíces de esta ecuación cúbica. ¿Cómo se puede buscar la primera raíz? Hacer regla de Ruffini, ¿sí? Acá les puse como ejemplo el gráfico de la función, buscando los puntos por donde corta, ¿sí? El eje horizontal, que sería el eje de lambda, ¿sí? Y corta en menos 0,85, en 2,67 y 6,17, que serían las tres raíces, ¿sí? Las tres raíces de esa ecuación cúbica son los autovalores que nos interesan a nosotros a los efectos de analizar la existencia extrema, ¿sí? Menos 0,85, 2,67 y 6,17. ¿Qué podemos decir acerca de estos tres valores? ¿Qué les parece? Que no son ni todos positivos ni todos negativos. Correcto. Acá no nos interesa en sí el valor, sino el signo, ¿sí? ¿Y qué nos importa de los autovalores? Que sean o todos positivos o todos negativos, que sean del mismo signo, ¿sí? Entonces, al ser de distintos signos los autovalores, lo que podemos asegurar es que no reúnen las condiciones de extremo, por lo tanto, en el 0, 0 no hay máximo ni mínimo, ¿sí? Entonces, esta función tiene un solo punto crítico, ¿sí? Que no es ni máximo ni mínimo. ¿Está? Profe, una pregunta. Diga. Si en las derivadas segunda, parcial de segunda, nos queda x, z, nosotros reemplazamos por el punto y ahí cargamos la matriz hessiana. ¿Sí? Creo que se le cortó, profe. No sé si solo a mí. Se le ve trabajo. Sí, ahí se le cortó, en serio. Ahí voy. Sí, pero la respuesta es sí. No sé quién preguntó. Cada matriz hessiana responde a un punto, digamos. Vamos a tener una matriz hessiana por cada punto que estén analizando. Ok, gracias, profe. Bien. Ok. Bien, entonces la conclusión para este caso, que son autovalores de distintos signos, decimos no existe extremo, ¿sí? A los efectos no cumple la condición. Bueno, si no hacemos diagonalización de matrices, lo que podemos hacer es método de las submatrices angulares, ¿sí? Entonces planteamos para nuestra matriz hessiana, ¿sí? Las submatrices angulares que quedan inscriptas acá. Entonces la matriz de 1 por 1, que sería el 2,
el determinante va a ser 2. La matriz de 2 por 2, el determinante va a ser 3. Y la matriz de 3 por 3, el determinante va a dar menos 14. ¿Sí? Entonces acá tenemos otra vez que analizar la secuencia de los signos de estos determinantes de las submatrices angulares y nos queda más, más, menos. ¿Sí? Tampoco coincide con la secuencia de signos planteadas para que la matriz sea definida positiva o sea definida negativa. Por lo tanto, esta matriz no está definida y al no estar definida, la conclusión sería no existe extremo en el punto crítico. ¿Está? Entonces, para encontrar los extremos en un campo escalar, ¿sí?, nosotros vamos a identificar en primer lugar los puntos críticos. Recuerden, estamos buscando extremos en todo el dominio de la función. Entonces, en primer lugar, identificamos los puntos críticos. ¿Cómo? Analizando los valores que hacen nulas las derivadas parciales de la función o donde las derivadas no existen. ¿Sí? Planteamos un sistema de ecuaciones de las derivadas parciales, resolvemos y encontramos las coordenadas de los puntos. Luego clasificamos esos puntos a partir de las derivadas segundas con el criterio de la matriz hessiana, que es la matriz de derivadas de segundo orden de un campo escalar. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, hoy usted estaba hablando del delta F, que vendría a ser el de la función en general. Sí. Eso sí, si da mayor a 0, significa que todos los puntos que están cerca de eso... a ver, ¿podría volver así a la firmina esa? Sí, así ahí me vuelvo. explico la pregunta, si no es tanta molestia. A ver. Ahí está. Acá. Vio que quedó delta F mayor a 0. ¿Eso significa que todos los puntos ahí son mayor a 0 o qué? No, que la diferencia, porque el delta F en definitiva es la resta entre la imagen de la función incrementada con el punto incrementado menos la imagen de la función sin incrementar. Entonces, si el punto crítico, o sea, el x sub 0 y sub 0 es este punto, ¿no? Ajá. O sea, este punto acá es el x sub 0 y sub 0. Entonces, si es un mínimo y yo analizo el incremento entre este punto y un punto del entorno, suponte que tomo este punto. Entonces, hago la imagen de este punto menos la imagen de este. ¿Sí? Voy a ponerlo acá. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? La imagen de este es mayor que la imagen del x sub 0 y sub 0. ¿Sí? Entonces, cuando hago la resta de este punto menos este otro punto, ¿qué va a pasar? Me va a dar positiva la resta. Cualquier punto en los alrededores del x sub 0 y sub 0, cualquier punto en los alrededores o en el entorno de x sub 0 y sub 0, va a tener una imagen mayor que la del x sub 0 y sub 0, que sería mi punto crítico. No entiendo, está comparando puntos. Sí, sí. Estoy comparando imágenes. Imágenes, sí. Claro. Y como esto es un escalar, porque en definitiva es un campo escalar, estoy comparando la altura en z, digamos, de este menos este. Entonces, cuando el punto crítico es un mínimo, la diferencia siempre va a dar positiva porque cualquier punto de la vecindad tiene una imagen mayor. Por más pequeño que sea el entorno, ¿por qué? Porque este es un mínimo. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Lo mismo ocurre, pero en sentido opuesto, cuando es un máximo. Cualquier punto de la vecindad del máximo va a tener una imagen menor. Entonces, la diferencia, el delta F, que sería la imagen del vecino, digamos, menos la imagen del punto crítico, que sería el máximo, en ese caso la resta me da menor que 0, me da signo negativo. ¿Sí? Entonces, de ahí sale, en realidad de ahí sale el criterio para
para clasificar extremos en cualquier función, ¿sí? El criterio utilizado para las funciones de una variable parte de este mismo concepto, que es analizar el signo del incremento de la función, es decir, la diferencia entre las alturas de la imagen, entre el punto crítico, cuando se trata de un extremo, con algún punto de su entorno. Bien. Ok. Bueno, ahora vamos a, si no hay más preguntas con extremos libres, vemos rápidamente extremos condicionados, que sería la otra situación. Bien, cuando hablamos de extremos condicionados, que es la otra parte del análisis que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Vamos a estar trabajando, en el caso de funciones de campos escalares, en la búsqueda de valores máximos o mínimos de la función en cuestión, pero ya no en todo su dominio, sino en su dominio restringido a una o a varias condiciones, ¿sí? Es decir, acá estamos hablando de, en general, de problemas de optimización, que es encontrar las condiciones que hacen máximo o mínimo una función, dado una o un conjunto de restricciones, ¿sí? Las restricciones generalmente se dan por condiciones de funcionamiento, por condiciones de operación, etcétera, etcétera. Cuando se liga a una situación de recursos, ¿sí? Los recursos son limitados, entonces eso me impone ciertas restricciones. A los efectos del problema del campo escalar, esas restricciones lo que me hacen es recortar el dominio. Entonces ahora no busco en todo el dominio, sino en una parte del dominio. ¿Qué parte del dominio? La que satisface la o las restricciones. Entonces, para resolver esto, hay un teorema muy útil, que es el teorema de Lagrange, que ustedes lo vieron en la clase de teoría. Y el hallazgo de Lagrange fue que cuando una función tiene extremos en un entorno restringido por una o varias restricciones, ¿sí? Resulta que el gradiente de la función que estoy optimizando, es paralelo al gradiente de la o las restricciones. El gradiente de la función que estamos optimizando es paralelo al gradiente de la o las restricciones. Entonces, ese paralelismo de vectores nos da una herramienta para analizar, ¿sí?, la existencia de combinación lineal entre los vectores. ¿Por qué? Dado que cuando hay extremo, los vectores son paralelos o colineales, y al ser colineales se pueden expresar como combinación lineal, entonces el teorema de Lagrange lo que brinda es una herramienta justamente para encontrar los extremos condicionados. ¿Y en qué se basa la herramienta? Y se basa en demostrar la existencia de combinación lineal. Es decir, cuando nosotros podemos demostrar que los vectores gradientes son paralelos, entonces existe esa combinación lineal y eso significa que existe un extremo en esas condiciones de ligadura de la función. Entonces resulta una herramienta muy práctica, el teorema de Lagrange, para resolver este tipo de situaciones. Bien. Entonces, para aplicar en forma sencilla la herramienta que brinda este teorema, nosotros podemos valernos de una función que se llama la función auxiliar de Lagrange, que consiste en plantear una función que reúna a la función que vamos a buscar los máximos, que se llama la función a optimizar, función objetivo,
¿sí? La función objetivo es la función que estamos buscando optimizar, ¿sí? Es la que queremos encontrar los máximos o mínimos, ¿sí? Y la función restricción es la de ligadura, ¿sí? Es la que me da la condición o la limitación, que es la que me va a recortar el dominio bajo estas condiciones, ¿sí? Puede ser una o pueden ser varias de acuerdo al tipo de problema. Entonces, básicamente, la herramienta de plantear la función auxiliar de Lagrange consiste en armar una nueva función que reúna estas dos funciones en una, que se llama, en general, función de Lagrange, que va a tener las variables originales del problema, en este caso, para lo que está planteado acá en el ejemplo, una función de dos variables, entonces va a tener las variables originales, que son x, y se agregan tantas variables adicionales como restricciones tiene el problema. Entonces, en este caso, un problema que tiene una restricción, se agrega una variable que va a ser un escalar o multiplicador, en este caso lambda se utilizó, para resolver la combinación lineal. Entonces, ¿cómo queda planteada la función de Lagrange o función auxiliar de Lagrange? Como la suma entre la función original o función objetivo más el multiplicador, el escalar que nos permite resolver la combinación lineal, por la función restricción escrita en forma implícita, es decir, igualada a 0, con lo cual la constante pasa al lado izquierdo de la igualdad, ¿sí? Nosotros podemos resolver el problema planteando esta función o no planteando esta función, directamente tratando de resolver la combinación lineal de los gradientes, pero básicamente esta función sirve para eso, para resolver la combinación lineal de los gradientes. Entonces, ¿de qué se trata aplicar el método de Lagrange acá? Es buscar los puntos críticos de esta nueva función, ¿sí? Los puntos críticos de esta nueva función los vamos a buscar planteando las derivadas parciales respecto de todas las variables que va a tener esta función auxiliar, que van a ser, en este caso, x y lambda, ¿sí? Igualando a 0 y resolviendo el sistema que nos queda planteado. Entonces vamos a un ejemplo. Dice, determinar los extremos de la función f de xy igual a x al cuadrado más y al cuadrado bajo la restricción de la función x más y igual a 10. Entonces, si nosotros analizamos la función sola, x cuadrado más y cuadrado, en todo el dominio, vamos a encontrar que tiene un mínimo en el 0, 0, ¿sí? Porque eso sería el caso de un paraboloide de revolución, que tiene un mínimo en 0, 0, ¿sí? Pero no estamos buscando ese mínimo, estamos buscando qué extremos, si es que tiene esa función, pero bajo este recorte de x más y igual a 10. ¿Sí? ¿Sí? Esta sería la función ligadura o función restricción que me recorta el dominio. El dominio son todos los reales para la función x cuadrado más y cuadrado, pero no queremos en todo r cuadrado, sino que queremos recortado a x más y igual a 10. Entonces, vamos a ver cómo resolver esta situación. Planteamos, en primer lugar, quién es la función a optimizar, es decir, identificamos la función objetivo, que sería la función x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Esta sería la función objetivo. Y la función de restricción, que es la que me va a recortar el dominio. Entonces, esto es función objetivo y esto es función restricción. Entonces, la función auxiliar de Lagrange, para este caso nos va a quedar la función L de xy y de lambda, porque tengo una restricción, entonces voy a tener un multiplicador, ¿sí? Un multiplicador porque hay una restricción. Entonces va a ser la función original, que es x cuadrado más y cuadrado, más el multiplicador por la función restricción en forma implícita. Entonces, x más y igual a 10 la vamos a escribir como x más y menos 10 sería igual 0. Entonces sería x más y menos 10.
¿Qué hacemos? Identificamos los puntos críticos de esta función, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedarían los puntos críticos? Derivamos respecto de x, derivamos respecto de y derivamos respecto de lambda. Vieron que le agregamos una variable, entonces agregamos una derivada. Que simplemente, si observamos esta derivada respecto de lambda, nos queda la función restricción original, que es x más y igual a 10, fíjense, x más y menos 10 igual 0. Resolvemos nuevamente, nos queda un sistema ahora de 3×3, resolvemos el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, hallamos los valores, en este caso nos da x igual a 5 y igual a 5, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos, bueno, ahora ¿cómo clasifico a x igual a 5 igual a 5 si se trata de un máximo o de un mínimo? Bueno, en este caso, acá se resolvió gráficamente, y fíjense qué ocurre, acá está resaltado, cuando nosotros representamos el paraboloide x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Con la función x más y igual a 10, que es este plano paralelo al eje z, ambos se cortan y definen esta curva, ¿sí? Entonces, en esta curva, ¿sí? En esta curva, que es la que está resaltada en trazos rojos, ¿sí? El punto x5 igual a 5 sería el valor mínimo en la curva, ¿sí? ¿Cómo podemos clasificar ese valor mínimo en la curva si no hacemos gráficamente para este problema? Reemplazamos el valor en la función original, ¿sí? Calculamos la imagen en x cuadrado más y cuadrado para el punto en cuestión y analizamos un punto del entorno, nuevamente, ¿sí? Un punto del entorno que verifique la restricción, es decir, si yo me muevo de x5 igual a 5 al entorno, por ejemplo, dejo x constante y muevo la variable y, ¿sí? Por ejemplo, si x vale, o muevo x, digo, bueno, ahora x va a valer 6 y va a tener que valer 4 para que satisfaga la restricción x más y igual a 10, ¿sí? Reemplazo x igual a 6 y igual a 4 en la función original y calculo la imagen. ¿Y qué hago? Comparo la imagen del punto crítico con la imagen del vecino, pero no cualquier vecino ahora, un vecino que cumpla la restricción, ¿sí? Y nuevamente verifico cuál es la imagen mayor y cuál es la imagen menor, ¿sí? En este caso, en 5, x igual a 5 igual a 5 voy a tener el menor valor de imagen sobre esa curva, por lo tanto corresponde a un mínimo, ¿sí? Entonces, en este caso, x igual a 5 igual a 5 es el mínimo de la función x cuadrado más y cuadrado sujeta a la restricción x más y igual a 10, ¿sí? Entonces, hay gradientes paralelos, hay extremos, en este caso es un mínimo, en la función sujeta a esta restricción. ¿Está? No se hace la matriz hessiana, no corresponde, en este caso, directamente los puntos que son críticos para la función de Lagrange son extremos y cómo clasificamos directamente comparando el valor de la imagen o, en este caso, como se hizo gráficamente. Ingeniero, una pregunta. Diga. ¿Con qué software se realizó? Esto está hecho con el Wolfram Alpha de online. ¿Sí? También lo pueden hacer con el GeoGebra tranquilamente y van a observar lo mismo, digamos, la intersección acá, que es interesante ver la intersección de las curvas, de las superficies que me va a definir esa curva. O sea que solo la única forma de ver si es un máximo o un mínimo comparando con un punto dentro de la restricción, pero que esté al lado, digamos, de ese punto que hay. Correcto, un punto cercano al punto crítico, pero que cumpla la restricción, porque si yo comparo con cualquier otro punto sobre x cuadrado más y cuadrado, pero que no está en la restricción, podría estar comparando con un punto que tiene imagen más baja, pero no es un punto. En definitiva, tengo que encontrar, para este caso que veo acá la curva, tengo que comparar con la imagen de otro punto sobre la curva. ¿Sí? Ah, perfecto. Porque el punto mío, el punto crítico es este, ¿sí?
Entonces tengo que comparar con otro. ¿Y cuál sería otro? Y bueno, busco otro punto cercano. Por eso decía, si X vale 6, por ejemplo, entonces Y tiene que valer 4. Reemplazo y calculo la imagen, ¿sí? 6 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿sí? Entonces comparo el valor de la imagen con la imagen de 5, 5 y ahí analizo cuál es la imagen mayor, la imagen menor y determino si ese es un máximo o un mínimo. En este caso no está hecho eso porque está hecho gráficamente y acá se ve, digamos, cómo es la curva de intersección. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo. Dice, el paraboloide elíptico z igual a x cuadrado más 4y al cuadrado se intersecta con el cilindro recto x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Empleando multiplicadores de Lagrange, encontrar los puntos sobre la curva de intersección más cercano y más alejado del origen. En este caso, es muy interesante analizar, ¿sí?, cómo podemos resolver un problema como este, donde estamos analizando el comportamiento similar a lo que hacíamos con las funciones definidas implícitamente. Acá estamos analizando qué pasa con la intersección entre un paraboloide, en este caso una superficie en el espacio, con otra, con el cilindro recto, cuya intersección me va a dar una curva, ¿sí? Y sobre esa curva nos interesa hallar la distancia al origen, ¿sí?, la distancia máxima y la distancia mínima al origen, ¿sí? O sea, el punto más alto y el punto más bajo sobre esa curva que es la intersección entre las dos superficies, ¿sí? Entonces, acá nuevamente decimos, bueno, tenemos que analizar en primer lugar para resolver un problema de este tipo. El primer análisis que debemos realizar es identificar las funciones, ¿sí? ¿Cuál es la función objetivo, es decir, la función que queremos optimizar? ¿Y cuál es la función o las funciones de restricción? ¿Sí? En este problema, como se habla de encontrar los puntos sobre la curva de intersección más cercano y más alejado del origen, ¿sí?, más cercano y más alejado del origen, entonces la función que nos evalúa, ¿sí?, cómo está un punto en el espacio respecto del origen es la función distancia. La función distancia, ¿sí?, es el módulo del vector diferencia entre las coordenadas del punto y el punto original. En este caso el punto original es el origen, entonces la función distancia es la raíz cuadrada de, recuerden, distancia entre dos puntos en el espacio, x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado más z menos z sub 0 al cuadrado. En este caso particular, x sub 0, y sub 0 y z sub 0 valen 0. ¿Por qué? Porque estoy en el origen. Respecto del origen, por lo tanto, me va a quedar x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Y bueno, y acá aplicamos otra simplificación de que si la distancia es mínima, la distancia al cuadrado también va a ser mínima o máxima. Por lo tanto, pasamos esta raíz al otro lado y me queda la función distancia al cuadrado para simplificar un poco la expresión. Entonces, la función objetivo, en este caso, es la función distancia. Función objetivo, que es la que quiero hacer máxima o mínima. Ahora, ¿qué quiero hacer máximo o mínimo en la distancia? ¿Dónde? Y ahí aplicamos las restricciones. Entonces, cuando le decimos optimizamos esta sujeta a la ecuación del cilindro y a la ecuación del paraboloide, automáticamente vamos a restringir, a evaluar la distancia sobre los puntos que verifican estas dos restricciones. Entonces, sujeto a dos restricciones en este caso.
Estamos forzando a evaluar la función distancia sobre los puntos X y Z que verifican ambas ecuaciones. ¿Y cuáles son los puntos que verifican ambas ecuaciones? Los que pertenecen a la curva de intersección entre el cilindro y el paraboloide. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, cuando planteamos esto, entonces ahora tenemos dos restricciones, planteamos la nueva función de Lagrange y nos va a quedar una función de X y Z, que son las variables originales, y como tengo dos restricciones, voy a tener dos multiplicadores. Entonces va a ser la función original, la función distancia, más alfa, un multiplicador por la primera restricción, en este caso se escribió la ecuación del cilindro, y beta por la segunda restricción, que es la del paraboloide. ¿Sí? Buscamos los puntos críticos, hacemos derivadas parciales respecto de X y Z, respecto de alfa y respecto de beta. Nos queda un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Resolvemos el sistema, ¿sí? Y encontramos un conjunto, en este caso, de 4 puntos críticos, ¿sí? 4 puntos críticos, ¿sí? Un punto crítico punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. ¿Sí? Y luego clasificamos. ¿Sí? ¿Cómo clasificamos? Nuevamente en este caso reemplazando las coordenadas de cada punto en la función distancia y evaluamos el valor de la distancia, ¿sí?, de ese punto al origen, en este caso. Y nuevamente acá por las dimensiones del problema se puede observar gráficamente, ¿sí? Fíjense, acá queda representado, acá hay una vista superior de la intersección entre el paraboloide elíptico con el cilindro, y fíjense, esta sería la curva que nos queda. Y lo que estamos resolviendo en realidad en este problema es la distancia de los puntos que están sobre esta curva al origen, ¿sí? En esta otra vista lateral, ¿sí?, en esta perspectiva, podemos observar que estos son los puntos más bajos y estos son los puntos más altos, ¿sí? Entonces, a esta misma altura del otro lado, que serían estos x1 y menos 1 igual 0 y z igual a 1 serían los valores mínimos, y luego x igual 0, igual a 1 y menos 1, z igual a 4 serían los valores máximos, o sea, distancia mínima y distancia máxima al origen, punto más cercano y el punto más lejano. ¿Sí? Entonces, en el caso de dos restricciones, agregamos dos escalares para resolver la combinación lineal, ¿sí? Y cuando el sistema tiene solución, es decir, cuando este sistema tiene solución, entonces existe resultado, es decir, existe valor extremo. Y cuando este sistema no tiene solución, si yo planteo el sistema de ecuaciones y no llego a la solución, puede ser que el sistema sea inconsistente, entonces puede que no exista extremo, ¿sí? Acá podría plantear, por ejemplo, un sistema que no tenga solución si las dos superficies no se cortan, ¿sí? Si las dos superficies no se cortan, no hay curva, entonces tampoco va a haber extremo, ¿sí? Entonces son situaciones donde podría no haber solución al sistema. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mi parte, no. Perfecto. Muy bien. ¿Siempre vamos a analizar paraboloides? No, no. En el Nahuel, en el trabajo práctico hay una combinación de situaciones, hay muchos problemas de aplicación con diferentes alternativas, así que esto solamente está puesto acá porque para ver la interpretación gráfica,
pero en realidad se puede aplicar a cualquier tipo de función, ¿sí? Y los problemas de extremos condicionados justamente se aplican a situaciones que tienen que ver con la realidad cuando tengo justamente limitación en el uso de determinado recurso o determinado insumo. Entonces eso me permite formular un problema de optimización sujeto a restricciones, ¿sí? Y esta es una herramienta muy interesante para resolver ese tipo de situaciones. Bien. Vamos a... Si no hay consultas, vamos a pasar al trabajo con el práctico. El práctico está disponible en el aula virtual. Y acá les voy a poner la lista de ejercicios asignados para presentar en el caso de los grupos que también quieran exponer. Ahí pregunta, hoy un compañero preguntó cuando los autovalores sean cero. Ahí estaríamos frente a un punto silla. Un posible punto silla a los efectos es un punto que no es ni máximo ni mínimo, ¿sí? Porque acá lo que nos interesa es determinar cuándo hay máximos y mínimos, ¿sí? Cuando los autovalores sean nulos, sabemos que no, la respuesta sería no hay extremo, ¿sí? ¿Hasta qué fecha podemos entregar? Hasta el viernes, ¿sí? Se habilita hoy la entrega y se reabre el viernes. Ahí está el listado de ejercicios asignados para los grupos. Y esta semana exponen... Pares. Exponen los grupos pares, correcto. ¿Dónde están subiendo las grabaciones? Al aula virtual. La grabación de la semana pasada todavía no se subió, pero esta semana subimos las dos, la de la semana pasada y esta. Bien, ¿alguna pregunta más? Ok, vamos al trabajo en grupo entonces. Perfecto. Y si algún grupo va a exponer hoy, va avisando por el chat. Así volvemos a la sala y si no, exponen el viernes. No sé, Cristian, Ingrid, si faltó algo antes de pasar a los grupos. No, creo que no. No. Bueno. Iniciamos las sesiones de grupo. ¿Copiaron? Llévense las asignaciones de ejercicios, chicos. Y ahí vamos a los grupos.